Bueno, un cordial saludo para todos ustedes. Aquí nos encontramos de nuevo en los diálogos sobre una salud. Estos son espacios que están gestados en la Universidad de La Salle, Colombia, en una alianza con la Red CITED de Cambio Climático y una Salud y con la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible. Nos encontramos aquí para conversar con diferentes expertos de Latinoamérica sobre la importancia del abordaje de una salud para comprender el origen de todos estos desafíos planetarios actuales y entender esas medidas para mitigar y afrontar todos estos retos derivados del cambio climático, la resistencia antimicrobiana, las pandemias, la desigualdad social y todo esto en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hoy tenemos una gran invitada, doctora Natalia. Muchas gracias, doctora Victoria, por introducirnos hoy en el diálogo de este mes de octubre. Comenzamos un nuevo mes y pues hoy tenemos, como decías, una invitada muy especial. Ella se trata de Mabel Ortiz de Leo. Voy a presentarte primero académicamente y luego cuento un poco lo que hemos hecho. Bueno, Mabel es médica. Ella estudió en la Universidad de Veracruz, si no estoy mal. Mabel, ¿me corriges? No, es en la Universidad de Veracruz, en México. Ya también hizo un máster en ciencias de resistencia antimicrobiana en Inglaterra. Tiene una maestría en administración. Ha sido embajadora de las One Health Lessons o las lecciones de una salud con la organización llamada así, One Health Lessons. Y es becaria Chevening 2020-2021. Ella hace parte de la red que también es aliada para hacer estos diálogos, que es la red CITED de una salud esfuerzo. Estamos haciendo varias universidades de Latinoamérica y también pues de Iberoamérica, porque también está España y Portugal, en donde nos convoca el cambio climático y cómo realmente podemos combatirlo. Entonces hoy Mabel nos acompaña para contarnos sobre cómo se va a manejar, cómo se está manejando, dónde se originó el problema de la resistencia antimicrobiana y qué podemos hacer para mitigar esto, ¿no? Como para la lucha contra contra la resistencia antimicrobiana o RAM, que se le conoce así. Ya digamos, esa es como la presentación, pero yo quería contarles a todos quienes nos acompañan hoy que Mabel está haciendo un gran apoyo en la revisión de literatura que estamos haciendo sobre las iniciativas de una salud en Latinoamérica con la política de una salud de la OPS. Debido a su experticia en el tema de RAM, digamos que está contribuyendo fuertemente a esa línea de base, a establecer esa línea de base. Y pues esperamos poder que todos los países de Latinoamérica también puedan conocer el trabajo que ella ha hecho con One Health Lessons, que es también, queremos traer el trabajo de One Health Lessons a Latinoamérica mucho más fuerte y pues queremos que este espacio sea para que todos conozcan qué haces allí y qué hace One Health Lessons y pues todo el proceso de enseñarle a los niños, ¿no? Entonces, bienvenida Mabel, este es tu espacio, vamos a construirlo primero, tú presentas, haces como una descripción de los temas más importantes y después vamos a ir a hacerte unas preguntas o a conversar, porque pues la idea es que sea muy tranquilo, todos alisten sus chais, sus tés, sus aromáticas, en Argentina, ¿qué es lo que toman? Mate. Y bueno, y doctora, que estás hoy en España, ¿qué están tomando por allá? Vino tinto. Pues a esta hora no mucho, No mucho. pero un vino seguramente será un Una buen sangría. acompañante. O La una sangría. sangría, sí, señor. Bueno, muchas gracias, Mabel. Te damos la palabra. Muchas gracias. Am, es un gusto estar aquí. Muchas gracias por las presentaciones. De verdad es que me siento muy bienvenida y me siento muy feliz de poder estar en este espacio con ustedes. Es un honor también poder colaborar con profesionistas de Latinoamérica, hablando sobre una salud, sobre resistencia antimicrobiana, temas que se han descuidado un poco en la región. Se han descuidado en el aspecto político y de políticas públicas, pero la comunidad, la gente y los profesionistas siempre hemos estado trabajando mucho por eso.
Entonces, pues estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes. No sé si puedo compartir, ok, voy a compartir mi presentación, me dicen si la pueden ver. ¿Sí la pueden ver? Sí, se ve perfecto, Sí, Mabe. se ve linda. Ok, muchas gracias. Bueno, pues para las personas que nos están viendo, queremos que este sea un espacio dinámico en donde se sientan muy cómodos, donde se sientan muy, como dijo Natalia, agarren sus chais, sus cafés y que sea realmente un conversatorio. No puedo verlos ni tampoco puedo escucharlos, pero pueden escribir en el chat, en donde dice panelistas, para que podamos ver sus preguntas. Voy a tratar de hacerlo muy dinámico en el aspecto de que voy a tratar de preguntarles algo y pueden contestarme en cuanto gusten, ¿no? Entonces, como lo dijo Natalia, mi nombre es Mabel Ortiz de Leo, yo soy médico, médico humano, porque sé que hay muchos veterinarios aquí también. Y la verdad es que desde siempre me interesó mucho esto de las enfermedades infecciosas y realicé mucha investigación sobre enfermedades infecciosas aquí en México, específicamente en infecciones de transmisión sexual. Y pues claro, como médico uno ve estos casos, ¿no? Me tocó ver un caso de un paciente con una infección de vías urinarias resistente a casi todo. Creo que era solo sensible a ampicilina y amicacina, de ahí en fuera era resistente a casi todo y vi lo alarmante que fue en la cara de mis compañeros y de también de mis jefes en el hospital ver que no se podía hacer más, ¿no? Y tan alarmante de, bueno, ¿y ahora qué le damos? ¿Qué sigue, no? Es por esto que me motivó y esto me llevó a estudiar resistencia antimicrobiana y especializarme en esto, y es la plática y la charla que les vengo a dar. También vamos a tratar de darle un enfoque hacia una salud y cómo la resistencia antimicrobiana y una salud van de la mano. Y por supuesto, cómo esto también está afectando al cambio climático, ¿no? Cómo más bien el cambio climático impulsa el hecho de que todo esto de la resistencia antimicrobiana se vuelva aún más emergente. Entonces empezamos. ¿Qué temas cubriremos hoy? ¿Qué es la resistencia antimicrobiana? ¿Cuáles son las causas o algunas de las causas? La verdad es que es un tema muy diverso, entonces nos cansaríamos, ¿verdad? En esta hora de platicar sobre tantas causas de resistencia antimicrobiana. Como dijo Natalia, voy a utilizar mucho el término RAM porque es el término que se ocupa indiscriminadamente con resistencia antimicrobiana, entonces para que lo tengan en mente, entonces los datos de resistencia antimicrobiana en el mundo, la resistencia antimicrobiana en Latinoamérica, algunas cifras, algunos datos de nuestros países. ¿Qué pasó, no? Ahora con el COVID-19 y la resistencia antimicrobiana, ¿cómo es que esto se ha revolucionado? Algunos mecanismos vamos a ir muy breve en los mecanismos, no vamos a hablar de nada muy técnico porque son, la verdad, bastante complicados, pero trataremos de revisarlos hoy. Una salud y resistencia antimicrobiana, la definición de cambio climático y cómo el cambio climático y la resistencia antimicrobiana van de la mano. Por último, vamos a explorar acciones para que ustedes, nuestros oyentes, puedan tomar para abordar estos problemas de salud global, porque estamos aquí para tomar acción, nada más para ver una presentación aburrida, ¿verdad? Entonces, continuamos. Primero que nada, ¿qué es la resistencia antimicrobiana? Es la capacidad de un microorganismo de resistir los efectos de un antibiótico a través de mutaciones genéticas. Microorganismo puede ser cualquier tipo, hongo, bacteria, virus o parásito. Cualquier microorganismo que pueda producir una enfermedad. Esto lo hace a través de mutaciones genéticas que platicaremos más adelante y a través de mecanismos de resistencia. Las bacterias, virus y hongos son muy inteligentes, aunque no lo crean. Entonces desarrollan sus propios métodos de defensa para así protegerse de agentes externos, no nada más del medio ambiente, sino de agentes externos como son los fármacos y en este caso los antibióticos. Es considerada una emergencia mundial que causa alrededor de 700,000 muertes cada año. Muchas cifras y muchos artículos han citado que para 2050, si nosotros no tomamos ninguna acción, va a haber más de 10 millones de muertes relacionadas solamente con resistencia antimicrobiana. En todo el mundo, más de la mitad de los antibióticos se recetan, distribuyen o venden de manera inadecuada. Yo no sé cómo sea en sus países, pero en México por lo menos existen recetas para poder brindar un antibiótico. Sin embargo, hay un gran mercado negro, si lo queremos llamar así, de antibióticos también. Entonces es muy fácil conseguir un antibiótico, ¿no? A pesar de que existen estas recetas.
Entonces, como podemos ver, es una problemática que está creciendo y es una problemática que tiene que frenarse de alguna manera. Em, entonces, ¿qué pasa con la resistencia antimicrobiana y nosotros? Nosotros tenemos nuestro propio microbioma. Como sabemos, existen bacterias que viven en nuestro cuerpo, existen virus que viven con nosotros, existen hongos que normalmente están en nuestra piel o en las mucosas, por ejemplo, la cándida que se encuentra en la cavidad oral, que normalmente está allí. Entonces, nosotros compartimos esto con el ambiente y con los animales, ¿no? Entonces, este microbioma que está en el medio ambiente, se comparten los genes de resistencia entre las bacterias del medio ambiente y las bacterias que se encuentran en los animales o que nosotros tenemos. Y la resistencia antimicrobiana, aunque no lo crean, ha existido desde hace más de 300.000 años. Se han encontrado momias en Egipto que ya contenían bacterias resistentes a antibióticos. Se han estudiado y se ha dilucidado eso, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo la resistencia antimicrobiana no es un problema que existe hoy, es un problema que ha existido desde hace mucho tiempo. Además, que se encuentra también en el microbioma desde antes del nacimiento. Nosotros antes de nacer ya nuestras mamás tienen esa información codificada en su flora vaginal, en su flora uterina, en su flora intestinal, que nos dan a nosotros. Entonces ya también nosotros han habido estudios en donde se ve que tanto el microbioma intestinal como el de la piel se relaciona con esta herencia que nos dan nuestras madres. Y claro, el resistoma móvil, ¿no? ¿Cuántos no hemos disfrutado, al menos en Latinoamérica, la comida en la calle es lo mejor? Yo creo que es la, la mejor cocina culinaria o lo mejor para comer, ¿no? Entonces, ¿quiénes no han disfrutado al menos aquí en México, ¿no? Unos tacos, ir por unos tacos y agarrarlos con la mano y también compartir esto, ¿no? Que también, como sabemos, pues la comida tiene virus, bacterias y hongos que pueden transmitirse, ¿no? Sobre todo la carne. Quisiera saber si alguien de aquí podría compartirnos alguna experiencia o que supongo que a todos aquí nos ha dado alguna infección gastrointestinal. No sé si se puede alzar la mano, sino que alguien nos comparta. Ay, no puedo ver. Vamos a ver si ellos escriben en el chat. Sería mejor porque no veo manita como donde abrir la No, mano hay como manita arriba. Bueno, pues si alguien quiere escribir en el chat, bienvenido. que diga Porque yo, estoy yo. seguro que a todos. Sí, una vez, pero no supe qué lo causó. Ok, gracias, Débora. E. coli por un pollo asado. Claro. Laura también dijo, Laura había levantado la manito, pero no alcancé a ver. Ah, sí, ella dice que ella también, Laura Camila. Bueno, Ah, yo también, Salmonella Tifi, también por un pollo mal asado. Entonces, sí, creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Esto de adquirir infecciones del ambiente, ¿no? O de la alimentación. Entonces, las principales causas de la resistencia antimicrobiana, principalmente el mal uso y abuso de antimicrobianos. Debemos recordar la diferencia entre mal uso y el abuso. El abuso es cuando nosotros, o por ejemplo los médicos también recetan o los veterinarios recetan antibióticos indiscriminadamente, entonces están abusando de ese recurso. Pero también nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de saber cómo usar los antibióticos. Y si no lo sabemos, preguntar, ¿no? Muchas veces, ¿qué hacemos, no? Compramos la tira de antibióticos y, ya me siento bien, ¿no? Después del día 2 y nos mandaron 7 días, ¿no? Entonces, después del día 2 ya me siento bien, me va a lastimar el estómago, mejor no me lo tomo, ¿no? Porque el doctor dijo eso, pero no le voy a hacer caso. Entonces, nosotros también tenemos esa responsabilidad de terminar nuestro curso de antibióticos y hacerlo de la manera en la que se nos indica, ¿no? También los bajos índices de vacunación. Existen países todavía que desgraciadamente no pueden tener un acceso adecuado a la vacunación. Entonces, solo se vacuna cierta parte de la población y esto también favorece que las bacterias que eran débiles, por ejemplo, supongamos el estreptococo neumonía, cuando hay neumonía, bacterias que eran débiles pueden volverse a transformarse más fuertes por la disminución de vacunación que hay en otras partes de la región. También una infraestructura inadecuada para la sanitización de aguas y residuos. Las aguas maltratadas y los residuos maltratados también pueden generar este tipo de resistencia. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Y claro, la falta de políticas públicas y programas en países, sobre todo de bajos o medianos ingresos, para poder regular esto de la mala prescripción de antimicrobianos.
Bueno, y vamos a ver unos datos de resistencia antimicrobiana en el mundo. Un reciente reporte en donde se revisaron 204 países, revisiones de literatura de hospitales y de comunidad. Este reporte es el más extenso hasta el momento en 2019. Menciona que en 2019 4.95 millones de muertes eran relacionadas con resistencia antimicrobiana, pero esta resistencia antimicrobiana provenía nada más de bacterias. Entonces, no se consideró los virus o los hongos. Entonces, imagínense si consideráramos todos los microorganismos, ¿qué cifras tendríamos? Y de estas, las principales fueron E. coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter baumannii y la Pseudomonas. La Pseudomonas que es bastante, bueno, es comensal o siempre está en los hospitales, ¿no? Es bastante abundante en los hospitales. Y a la derecha de esta presentación quiero que se den cuenta de este cuadrito, tal vez lo han visto ya. Estos son los patógenos en los que la Organización Mundial de la Salud se ha fijado más y ha dicho, ¿saben qué? Esto ya hay que ponerle fin, ¿no? Entonces tenemos en prioridad alta o prioridad crítica el Acinetobacter y la Pseudomonas. Entonces, como vemos, van relacionados con estos reportes que a nivel global nos están diciendo que ya tenemos que hacer algo, porque por ejemplo, la Pseudomonas ya se volvió resistente a todos los carbapenémicos, igual que la Acinetobacter. Entonces, estas tres bacterias en general, si no se pone un freno, bueno, pueden causar estragos, ¿no? Además, hay tres tipos de prioridades, la 1 crítica, la 2 alta y la tercera, la mediana, ¿no? Entonces, el Streptococcus pneumoniae, algo tan básico, ¿no? Como la gripa o la neumonía, ¿no? Que da, imagínense, ya está en una prioridad que está media a nivel mundial y que ya es no susceptible a penicilina, ¿no? Un antibiótico o la penicilina que se daba principalmente para neumonías, ya ahora ya ni siquiera es susceptible. Los países más afectados por resistencia antimicrobiana en el mundo, generalmente, bueno, principalmente, perdón, son África, bueno, los continentes África y de países Pakistán y China. Entonces tenemos los porcentajes con Pakistán teniendo el 88% de más prevalencia por resistencia antimicrobiana y por uso, la mayoría es por uso en la comunidad. Entonces es por estos antibióticos que son indiscriminadamente vendidos, regalados o otorgados en la comunidad, porque en estos países no hay una regulación como tal para la distribución de los antibióticos. Pero bueno, ¿qué pasa en nuestra región? ¿Qué pasa en las Américas? Tenemos que en 80% de los países en las Américas los antibióticos pueden adquirirse sin receta, todavía, en pleno 2022. Entonces, ¿qué está pasando, no? ¿Qué estamos haciendo? Los gram negativos ya son resistentes a los carbapenémicos y hay una propagación geográfica de carbapenemasas como las productoras de oxacilinasa y metaloproteína 1 de Nueva Delhi. Entonces quiero que nada más se den cuenta cómo Nueva Delhi normalmente cuando se nombra alguna bacteria o algún patógeno es donde se descubre o donde hay un brote o donde es endémico, ¿no? Entonces, este es endémico de India, ¿no? Y ya está aquí en Latinoamérica, pero eso no es lo peor del caso, porque sabíamos que tenía que llegar. Lo peor es que ya se está volviendo endémico de la región, ¿no? Porque ya hay un abuso y un uso indiscriminado de los antibióticos. Además, por COVID-19 sabemos que también hubo un exceso de antibióticos y hubo un aumento de micosis pulmonares. Entonces, la aspergilosis pulmonar, la candidiasis invasiva y la mucormicosis, que también pueden ser fatales en pacientes inmunodeprimidos, ya están teniendo puestos importantes en las cifras de muerte, ¿no? Por resistencia antimicrobiana en Latinoamérica. Entonces, encontré esta imagen en un manual de la Organización Panamericana de la Salud y me pareció muy bueno para visualizar esto. Es como un iceberg, ¿no? Solamente estamos viendo la punta, ¿no? Que los brotes están en ciertas partes de las Américas, pero está habiendo un aumento por ahí silente, ¿no? De estos patógenos multiresistentes y la carga de resistencia antimicrobiana que también lleva obviamente a más gastos, hospitalizaciones más prolongadas y aumento de los costos en los sistemas de salud, ¿no? Entonces, solo estamos viendo la punta de iceberg, pero debajo es una problemática enorme. Y bueno, ahora con COVID-19 hay artículos que nos muestran que 95% de los pacientes con COVID-19 fueron tratados con antibióticos. Porque, bueno, al principio no se sabía,
se daba como profiláctico, ¿no? Bueno, no sabemos qué tiene el paciente, le vamos a dar un antibiótico por cualquier cosa, o muchos pacientes estaban en la terapia intensiva, ¿no? Entonces, en terapia intensiva generalmente siempre se coadyuva con un antibiótico porque pues hay está un estado de inmunosupresión en el paciente y también hay bacterias en la terapia, ¿no? Que pueden afectar a los pacientes, principalmente hongos como la cándida o también la aspergilosis pulmonar o también bacterias como la pseudomonas de la cual hablábamos hace ratito, ¿no? Entonces, las cifras y datos siguen siendo insuficientes, todavía se siguen recopilando datos de cómo esto afectó el COVID-19 a la resistencia antimicrobiana. Y obviamente en Latinoamérica se ha visto el abuso más importante de un antibiótico que ya es de último recurso, que es la citromicina, que es de amplio espectro. Entonces tenemos que la citromicina ya se está volviendo deficiente para tratar ciertas bacterias en Latinoamérica. Les voy a mencionar muy rápido algunos mecanismos de resistencia antimicrobiana. Esta imagen puede verse un poco complicada, pero vamos a tratar de hacerla lo más dinámica posible. Entonces tenemos que la resistencia antimicrobiana puede darse por la resistencia heredada o adquirida. En la parte azul vamos a ver los mecanismos heredados o innatos de las bacterias y en la parte naranja la adquirida. Entonces, en la parte innata, como vimos, ¿no? Desde hace 30.000 años las bacterias han estado en el ambiente, hablando de bacterias, y se han encontrado con estos mecanismos que ellas tienen para defenderse de agentes externos, ¿no? No hablemos de antibióticos ni de humanos, sino de agentes externos en el ambiente. Entonces tenemos que tienen sistemas de toxinas y antitoxinas. Tenemos que los plásmidos, que son como, yo siempre lo relaciono como un chip que se comparten de bacteria a bacteria para compartir información. De hecho, es la forma más común de resistencia antimicrobiana. Mediado por transposones. Los transposones son elementos genéticos en donde se cambia la información, entonces pueden ayudar a que las bacterias muten mejor y se vuelvan más fuertes. Mediadas por integrones y por elementos conjugativos, que son estos de aquí con moradito. Entonces, estos generalmente son mutaciones que hacen que la bacteria sea más fuerte para sobrevivir a los agentes externos. Y el sistema toxina-antitoxina que funciona como una bomba. Entonces, cualquier cosa que entre en la bacteria misma la va a sacar. Es como una resbaladilla, ¿no? Lo empuja y lo saca. Entonces, como lo que veíamos, no sé si en las clases de biología, ¿no? La bomba de protones, en donde todo salía, ¿no? El sodio y el cloro, ¿no? Entonces es este intercambio que hace que las bacterias saquen aquello que pues no les hace bien. Y la adquirida es generalmente cuando hay algún agente externo, en este caso los antibióticos. Entonces existen células persistentes, como las vemos aquí en verde, que ya se vuelven muy fuertes y que simplemente sobreviven. Esta de swarming adaptation, que se puede traducir como en enjambre, un movimiento en enjambre. Entonces van juntas las células para combatir al antibiótico en este caso. Disculpen, el quorum sensing, que ahorita les voy a platicar un poco más de eso, y la formación de biofilmes o biofilms. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Dios? Ok, ¿qué es esto de rojo? Entonces, normalmente los podemos ver esto y un ejemplo muy común es cuando nos despertamos en la mañana, ¿no? Que nos apesta la boca. La boca es el lugar más sucio que tenemos como seres humanos, entonces, más que el ano, aunque no lo crean. Entonces, cuando nos despertamos, esta capa amarillita, ¿no? Que se siente en nuestros dientes, que se sienten sucios, son bacterias, son cúmulos de bacterias en nuestros dientes y a eso se le conoce como biofilm. Entonces son bacterias una sobre de otra que no va a ser muy fácil que se mueran, ¿no? Porque están formando estos conglomerados, ¿no? Como les dije, las bacterias son muy inteligentes. Y por esto es que también hay que saber cómo hablan y cómo se comunican entre ellas. Hay estudios muy novedosos en donde se está descubriendo el lenguaje de las bacterias. Y les invito a checar esta plática que se llama Bacteria Talks, que supongo que también ya está en español, cómo hablan las bacterias, de Bonnie Basler, está en YouTube. Es una TEDx Talk y se ve muy bien cómo ella está explicando, ¿no? Ella está haciendo su doctorado en esto y es increíble, ¿no? Ver cómo las bacterias se comunican entre ellas para volverse más fuertes. Entonces, después de todo esto que les mencioné de las bacterias, tenemos que, pues los seres humanos comparten el mismo mundo, ¿no? Comparten el mismo mundo con los animales y comparten el mismo mundo con el medio ambiente.
Y muchas de las enfermedades que atacan a los animales también atacan a los seres humanos, ¿no? Dijeron hace ratito, no, pues me dio salmonela, ¿no? Por comerme un pollo, pero ese pollo también, o sea, ese pollo tenía la salmonela, ¿no? El COVID-19, todo esto con lo del murciélago, el ébola de los monos, el mosquito, ¿no? Dengue, chikungunya, Zika, que es muy común en nuestra región. Entonces, todo esto es un ciclo, ¿no? Que debemos de tener en mente. Y uno de cada 5 infecciones resistentes a antibióticos está relacionada con comida y con animales, no nada más en el aspecto intrahospitalario, en el aspecto de la comunidad, pero una de cada 5 se relaciona con lo que comemos también. Esta imagen me gusta mucho porque podemos ver alguna de las fuentes de resistencia antimicrobiana. Entonces, tenemos que, pues, todo inicia aquí, supongamos, ¿no? En el hospital, pero bueno, también el hospital tiene un sistema de desagüe. El sistema de desagüe, aquí podemos ver a alguien que está nadando y aquí están las bacterias nadando con la persona. Personas que todo esto de la industrialización, desechos tóxicos, tenemos los desechos de la industria farmacéutica, alguien que está pescando y seguramente ese pescado va a terminar vendido en alguna parte para comer. Tenemos también los desechos de los animales, ¿no? Que también se van a esta agua y que también pueden usarse como fertilizante para producir más comida, porque generalmente los desechos se usan como fertilizante. Y pues al final todo esto es un círculo cerrado, ¿no? Pero vemos, y esta imagen me gusta mucho por eso, vemos un avión, ¿no? Aquí. Y esto creemos, bueno, aquí es un medio ambiente pequeño, ahí se queda todo. No, pero ¿qué pasa, no? Lo mismo con COVID-19, que ahora por la globalización y por lo fácil que es ir de un lado a otro, tenemos que también las bacterias pueden viajar. Lo que les mencionaba con esto de Nueva Delhi, ¿no? Como de Nueva Delhi llegó aquí, ¿no? A Latinoamérica. Y pues esta imagen es muy similar a la anterior que les enseñé, pero aquí lo que les quería mencionar es que muchas veces muchos antibióticos se ha estudiado también que el 90% no se metabolizan. El 90% se va en heces y se va en orina. Por ejemplo, la ciprofloxacina puede durar hasta 36 horas en el medio ambiente. Entonces, supongamos que una persona es tratada con ciprofloxacina en el hospital, y pues obviamente lo desecha por la orina y, y las heces, pero si no hay un sistema adecuado del saneamiento del agua, pues obviamente va a quedarse en el agua y eso se puede utilizar, ¿no? También para fertilizar las plantas y los animales comen de esto. Entonces, tanto la ciprofloxacina en los animales como perdón, en los humanos y la ensofloxacina en los animales, que se ocupa mucho en medicina veterinaria, puede quedarse hasta 36 horas allí, ¿no? Entonces es algo para tomar en cuenta cuando nosotros estemos dosificando a nuestros pacientes y obviamente pues no caer en esto del abuso de antibióticos. Creo que por ahí vi una pregunta. ¿Cómo ves, Natalia? ¿La contestamos al final o...? Creo que estás llegando a eso, pero igual la voy a leer. Nos dice Ana González, ¿cuál crees que sería el manejo correcto para evitar la resistencia y cómo se aborda desde una salud? Ok, muchas gracias por tu pregunta, Ana. Ahorita vamos para allá. Estamos solo en el inicio. Ah, no, no, ya vamos en medio. Bueno, ya, ahora sí que ya terminamos la presentación. Aquí llegamos a tu pregunta, Ana. ¿Qué Ana, justo es estás One Health conectada. y una salud? ¿No? Ahora sí, hablando de una salud y cómo se relaciona esto con la RAM, ¿no? Entonces, ya muchos de aquí, obviamente por eso estamos aquí, nos une este enfoque integrador que se llama Una Salud, que sabemos que como equilibrio, digo, como objetivo tiene equilibrar y optimizar la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. Entonces, ya muchos sabemos que todas estas organizaciones se juntaron en un acuerdo cuadripartita ahora porque ya se agregó la Organización del Medio Ambiente, la Organización del Medio Ambiente. Entonces, ya todas estas organizaciones están buscando la manera de taclear esto, ¿no? Pero esto, yo siempre digo que estas organizaciones es como en la parte más alta, ¿no? Porque pues los tomadores de decisiones están allí, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? De esta parte de organizaciones y luego bueno, investigadores, profesionales, etcétera, etcétera. Pero ¿a dónde llegan, ¿no? ¿Cómo llegamos a, por ejemplo, una señora que vive en el campo, que no tiene ni acceso a una computadora, ¿no? O a un celular? Ella, ¿cómo va a saber este término, no? Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Entonces, esta imagen, bueno, la tomé de ahí, la tomé de esta nueva definición de una salud.
Y al final de todo, yo la estaba tratando de entender y yo creo que es trabajo en equipo, ¿no? Todos estos engranes de coordinación, comunicación, colaboración, al final todo es trabajo en equipo, ¿no? Trabajar en equipo, diferentes disciplinas, por eso como médico humana aquí estoy, tratando de identificar estos aspectos, porque como experiencia personal, estaba platicando con una amiga que es cardióloga y me dijo, ay, ¿tú crees que ahora ya nos van a poder a tratar a pacientes con viruela del mono? ¿Que somos veterinarios o qué? Entonces, la verdad, a mí me impactó su respuesta, ¿no? Porque dices, oye, pues sí, no somos veterinarios, ¿no? Pero tenemos ese contexto que nos debe de unir, ¿no? Y empezar a trabajar no para ser el mejor, ¿no? Sino para poder compartir estas ideas. Entonces, en general, es trabajo en equipo. Entonces, es por eso que muchas organizaciones a nivel internacional están aplicando el enfoque de una salud para combatir la resistencia antimicrobiana. Entonces, no nada más se están enfocando en la medicina humana, ¿no? También en los alimentos, en las plantas, en los cultivos, en los animales, en el medio ambiente. Y pues esto es para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Que al final, sostenible, perdón, que al final es, pues, mejor salud para todos, ¿no? A través de la colaboración. ¿Y qué es el cambio climático? ¿Por qué el cambio climático lo quiero enfatizar bastante aquí y por qué se relaciona con la resistencia antimicrobiana? Pues la definición es cambio en el clima, ¿no? Es directa o indirectamente atribuible a la actividad humana, alterando la composición de la atmósfera mundial y puede verse como una variabilidad climática natural observada durante periodos de tiempo comparables, ¿no? Entonces, si en un periodo de tiempo nosotros vemos cierto cambio o cierta elevación en los grados centígrados o Fahrenheit de alguna de la temperatura, bueno, esto es cambio climático, o sea, así sea o solo un grado, ¿no? Entonces, encontré esta noticia que dice, el cambio climático es más mortal que el coronavirus. Y si pueden ver en esta noticia, hablan de Colombia, Brasil, México y Nicaragua, y cómo la epidemia del dengue está afectando a estos países, ¿no? Que muchas veces no, como no fue una pandemia, una crisis mundial, no se ha tomado en cuenta. Pero, ¿qué está pasando? Que hay más bosques talados, hay más calor, hay más lluvias, y por esto el mosquito del dengue pues aumenta, ¿no? Y por lo tanto, pues afecta más a los efectos en la salud, ¿no? Entonces, este diagrama de la CDC me gusta muchísimo porque nos dice cómo los incrementos de CO2 eh, llevan a climas más extremos, esto aumenta los niveles de agua y también el aumento de las temperaturas. Entonces, es un ciclo en donde la contaminación del aire tiene efectos en la salud, ¿no? Son condiciones severas del clima como heridas, muertes, impactos en la salud mental. ¿A quién no le ha pasado? Yo vivo en un lugar muy caluroso, entonces siempre la gente me ha dado cuenta de eso, está de mal humor. Siempre hace calor, entonces puede que la gente o esté muy alegre o esté de muy mal humor, ¿no? Entonces esto tiene un impacto directamente con la salud mental, el ruido, la contaminación visual, la contaminación auditiva también es muy importante. La contaminación del aire puede llevar a asma, enfermedades cardiovasculares. El cambio de la ecología de los vectores también de lo que hablábamos, ¿no? Involucra el aumento de malaria, dengue, zika, chikungunya y todos estos mosquitos que afectan a nuestra región. El incremento de alérgenos como asma y provoca alergias respiratorias también. Em, También tenemos que la calidad del agua, no nada más la calidad del agua. Denme un minuto, por favor. Disculpen por el ruido. Entonces tenemos que la calidad del agua impacta también con enfermedades o infecciones que son respectivas del agua, ¿no? Como la cólera, el cólera que también fue muy importante en esa época, Campylobacter, leptospirosis o algas dañinas para la salud. El suministro de agua y comida también impacta, ¿no? Porque si no llega un agua adecuada o una agua bien tratada, también puede generar desnutrición, puede generar diarreas, infecciones del tracto gastrointestinal. Migración forzada, conflictos civiles, también esto a causa de degradación del medio ambiente. Por ejemplo, acaba de haber un huracán, ¿no? En Estados Unidos, muy fuerte en Miami. Entonces, ¿qué va a pasar con esas personas que se quedaron sin casa? ¿A dónde van a ir? ¿Se van a quedar allí? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Cómo va a afectar esto a su salud, ¿no? Y el calor extremo, que también, ¿quién ha escuchado que han existido muertes por falla cardiovascular debido al golpe de calor, ¿no?
Entonces, todas estas situaciones del cambio climático que muchas veces no tomamos en cuenta están afectando nuestra salud cada día más. Tenemos que aquí en estudios recientes, bueno, ya se ha visto más la relación entre el cambio climático y la enfermedad cardiovascular, sobre todo causado por estos fuegos y el aumento del CO2, como lo mencionaba, que cada día hay más incendios forestales. Y tenemos que aquí en esta imagen, relacionados con la contaminación del aire, tenemos que la enfermedad crónica pulmonar es de la tercera causa de muerte a nivel mundial después de la cardiovascular. Y dentro de la cardiovascular tenemos que el cambio climático también está afectando. Entonces, estaba leyendo también este artículo muy interesante que decía que si o sea, no mejoramos cómo tratamos el medio ambiente, para 2050 va a haber más de 3 grados de incremento en el cambio climático. Entonces, por lo cual va a haber más calor. Y si no es así, los glaciares también puede haber un incremento hasta de 11 grados centígrados. Entonces, imagínense un clima de 11 grados en la Antártida. O sea, de verdad es que no me lo imagino, ¿no? Un lugar en donde debería estar a 0 grados, un clima de 11 grados, ¿no? Para 2050 si no tomamos acción en este momento. La verdad es que yo no sabía de estas cifras y al leerlas, al preparar esta presentación, me llamó muchísimo la atención. Entonces, también el cambio climático y cómo se relaciona con la resistencia antimicrobiana es un multiplicador de amenazas para la propagación de enfermedades infecciosas y la resistencia antimicrobiana. ¿Por qué? Porque tenemos que hasta 1 grado, simplemente el aumento de 1 grado puede incrementar la existencia de bacterias, sobre todo algunas que son más resistentes en el calor, como la salmonela. Entonces, en un estudio se vio que la salmonelosis hubo un incremento de 1 grado en una región tropical de la República Dominicana, de 5 a 10% más casos por el incremento de 1 grado. Entonces, imagínense si la temperatura, como les mencioné ahorita, 11 grados en la Antártida, ¿qué tipo de bacterias vamos a tener ahí y cómo se van a volver más resistentes? Entonces, ¿cómo podemos minimizar la amenaza de la resistencia antimicrobiana y contribuir a combatir el cambio climático? Por ahí esto es para responder la pregunta que me decían, ¿cómo se puede realizar a través del enfoque de una salud? Pues primero que nada tenemos que tener más alternativas a los antimicrobianos que más generan dificultades en la actualidad. Pero esto de tener alternativas requiere de incentivos, requiere de investigación, de más descubrimiento, ¿no? Por las empresas farmacéuticas y por los países, más inversión para tener más antibióticos. Educación. La educación yo creo que es muy importante e inspirar a actuar a personajes de influencia, ¿no? Creadores de políticas públicas, de la industria farmacéutica, financiadores, etcétera. Y el desarrollo de vacunas, ¿no? También el desarrollo de vacunas es importante. Ahora con el COVID-19 hubo una movilización impresionante, ¿no? Pero ¿qué ha pasado con las otras vacunas que también necesitamos que se desarrollen para la prevención de infecciones? El cambio de políticas públicas o leyes para limitar el acceso a ciertos medicamentos. Y, claro, como todo, disminuir la necesidad de usar antimicrobianos. ¿Quién no ha ido? No, bueno, ahora ya no, porque bueno, somos unos profesionales y nos estamos educando en esto, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá, que va al médico y le exige el antibiótico. Oye, es que yo me siento mal, dame mi antibiótico, ¿no? Entonces, pues si el médico es él, no ella, ¿no? Pero si se le exige, todavía se exige al médico esto de que se le dé antibiótico por una gripa, por una enfermedad leve que generalmente es viral. Entonces, educar también a nuestros pacientes y educar a la comunidad en las diferencias de una infección viral con una infección bacteriana y cómo esto puede prevenir la resistencia a los antimicrobianos. Además, mejorar la comunicación entre sectores de salud y otros sectores, que es lo que tratamos de hacer en estos espacios también, ¿no? Como yo, una médica humana, va a trabajar con un médico veterinario, va a trabajar con un ecólogo, va a trabajar con un abogado, con un artista. ¿Cómo vamos a pasar este conocimiento para que las personas puedan trabajar de una manera más conjunta y colaborativa? Entonces, esto tiene una necesidad, ¿no? La necesidad de comunicarse efectivamente. Entonces, les quería poner rápido un ejemplo de cómo en los cambios de la ecología de los vectores, o sea, esto relacionado con el cambio climático, la NASA tiene un centro en donde de manera satelital avisa cuando hay un brote o ciertos cambios en la ecología de ciertos vectores, por ejemplo, en Estados Unidos. Y entonces estos brotes son detectados, ¿no? O son dados epidemiólogos que los estudian, a ecólogos, a biólogos,
y después se les informa a los médicos que tratan a los pacientes y también se les informa a los veterinarios, a los trabajadores de salud locales, entonces les avisan sobre este incremento de números. Pero todo empieza desde allí, ¿no? Una organización del espacio, ¿no? Cómo esa organización del espacio va a terminar trabajando de una manera multidimensional con los demás. Entonces, nuevamente tenemos la necesidad de comunicación efectiva, de que todos los médicos, científicos, trabajadores sociales traten de comunicarse lo más efectivamente. Entonces, yo creo que este es un punto importante en el cual se los quiero dejar con esta presentación, la necesidad de poder informarnos más, de poder educar mejor, y yo creo que con el enfoque de una salud es la manera más importante para derribar ¿no? Estas problemáticas que están pasando, ¿no? Pero de forma colaborativa, ¿no? Pero no colaborativa aquí arriba, como les mencionaba, ¿no? Colaborativa desde donde estamos, de nuestros asientos. Entonces, les quiero compartir rápidamente mi experiencia con One Health Lessons o lecciones en una salud, en donde lo que se busca es enseñar a niños sobre una salud, ¿no? Algo tan básico, ¿no? Y yo decía, bueno, pero es muy fácil enseñarle a niños sobre una salud, ¿no? Nada más que cuiden a sus perritos, ¿no? O que cuiden lo que comen, o que cuiden esto, ¿no? De verdad es que yo al entrar en esta organización me di cuenta que es una tarea que tenemos que tener todos los días y es una tarea muy complicada, pero que esta organización la verdad es que la hace muy amigable, ¿no? La fundadora es la doctora Deborah Thompson, ella es veterinaria en Estados Unidos y esta organización me gusta mucho porque te brinda el material para que tú puedas comunicar esta información y para que tú puedas brindar las lecciones y para que tú puedas compartir este conocimiento. Entonces, la certificación se llama Programa de Lesson Leaders o Líderes de Lección, en donde consisten en ciertos pasos para que tú te puedas certificar y así poder brindar las lecciones. Y les quiero brindar un poco sobre mi experiencia, ¿no? Esta es una organización que se encuentra mundial. Yo decidí involucrarme y la verdad me gustó muchísimo. Y pues empecé a dar clases aquí en México, ¿no? Y la verdad es que fue muy enriquecedor ir a una comunidad pequeña de la ciudad de donde vivo y darme cuenta que muchos niños ya tenían el concepto de una salud, solamente que ellos no sabían que se llamaba una salud, ¿no? Entonces fue muy bueno de decir, oh, ok, o sea, ya tengo el conocimiento, ¿no? Que los niños dijeran, ya tengo el conocimiento, solamente que no sabía que se llamaba así, ¿no? Entonces, tratar de promover esto con los niños y las nuevas generaciones que están creciendo, porque al menos a mí, ni siquiera en la Facultad de Medicina me explicaron de este término, ¿no? Apenas me estoy enterando ahora porque es mi área de expertise, ¿no? Pero antes yo no tenía ninguna idea, ¿no? Entonces, como ven, en Uganda están aprendiendo sobre una salud, en Pakistán sobre una salud, en estos países en donde la resistencia antimicrobiana es más emergente, como se los había mencionado al principio. Y tienen lecciones como esta. Imagínense explicar resistencia antimicrobiana a niños de, no sé, de 6 años en adelante. De verdad yo pensaba que era un reto, pero tienen lecciones como esta en donde pretenden que la bacteria es una casa y que también el antibiótico es un invasor. Entonces, cómo un invasor va a entrar a una casa y cómo la bacteria va a tener ciertos sistemas para defenderse, ¿no? Entonces, por ejemplo, este invasor quiere robar toda la comida en la casa y además tiene la audacia de cocinar en la casa. Entonces te explica, ¿no? El invasor representa el antibiótico en este escenario. Pero la casa tiene múltiples defensas, como un candado. Recuerda, la casa representa la bacteria y el invasor el antibiótico. Pero el invasor tiene la llave. La bacteria usa beta-lactamasas, esa es su llave, ¿no? Entonces te explica, ¿no? Con palabras amigables y difíciles y fáciles de usar, cómo la resistencia antimicrobiana se va desarrollando y pues es muy dinámico, ¿no? Ver una bacteria como una casa, es muy divertido. Y bueno, esta organización está a nivel mundial, como les mencioné. El sitio web se los puedo pasar por aquí por chat, si no también están en esta diapositiva que les enseñé previamente. Pero de verdad siento que es una oportunidad que pueden tomar ustedes para empezar a hacer un cambio, ¿no? Desde sus comunidades. Entonces, ¿qué acciones tomarás hoy para cuidar de tu salud, la salud de los animales y la del medio ambiente? Entonces, no nada más asistir a este tipo de conversatorios, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿A dónde puedo acudir? ¿A dónde puedo llamar? ¿Qué puedo hacer, por ejemplo, al momento de tomarme un antibiótico? ¿Qué consejo le puedo dar a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos, ¿no? Que generalmente son los que luego no hacen caso y no se toman bien sus medicinas. Entonces, solamente les quiero dejar con esta reflexión. Les agradezco mucho su atención, disculpen el ruido, les agradezco mucho su atención y pues estoy atenta a cualquier pregunta.
Estoy muy, muy feliz de poder estar aquí y empezar a tener esta conversación. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Mabel, por este viaje que nos diste en temas tan complejos, ¿no? De cada tema que diste pudo hacer 1 hora y media de conversación y lo lograste hacer en este tiempo que fue, sé que fue, eso es producto de esas habilidades que has desarrollado en el trabajo que has hecho con una salud y antes seguramente genéticamente ya tenías esas habilidades, pero nos das un ejemplo a los estudiantes que están aquí, que hoy todos somos estudiantes en realidad, pero quienes se están formando como veterinarios, de cómo comunicar esa ciencia, ¿no? Mientras pedimos a los asistentes que pongan sus preguntas o que sus reflexiones no siempre son preguntas. Quería que nos contaras un poco eh, qué, ¿cuál sientes tú que es como yo me sentí muy cercana a tu charla en el momento en el que hablabas de COVID y resistencia, porque cuando yo estaba en la clínica tuve una bacteria resistente en la tráquea y a mí me iban a dejar salir antes, dada de alta, pero por esa bacteria me tuvieron que poner antibiótico intravenoso como 5 días más y fue una tortura, de verdad, sentir que tenía que ser intravenoso, que ya no tenía venas, como uno hasta que no pasa por una situación de esas en su propia piel, no siente que esto es importante. No, yo ni siquiera ahorita que leo ya el nombre de la bacteria no la puedo ni siquiera decir, o sea, realmente las bacterias realmente son las dueñas de este universo, de este planeta, o sea, uno no lo siente hasta que no realmente tiene que vivirlo. Entonces, ¿cuál sientes tú que son los desafíos más grandes que, por ejemplo, de todo lo que nos dijiste, deberíamos estar haciendo las personas del común, digamos, no solo veterinarios o médicos, sino como los desafíos que tenemos todos en la sociedad civil para prevenir esto? Claro. No, muchas gracias por compartir esto, Natalia, porque sin duda yo creo que no fue fácil para ti esta experiencia. Eres una guerrera. Pero de verdad es que, como tú dices, hasta que uno no lo vive en carne propia, no se da cuenta, ¿no? Pero Mm. yo creo que el desafío y lo que tendríamos que hacer en la comunidad, y me incluyo, es compartir esta información, ¿no? No nada más como estudiantes veterinarios, de médicos o de ecología o de biología, sino compartir esta información que ya muchas veces ya la sabemos, ¿no? Ya sabemos que las bacterias viven, ¿no? O sea, porque cuando somos chiquitos, ¿qué nos dicen nuestras mamás, no? Lávate las manos, no te metas las manos a la boca, tienes tierra y ahí hay bichos, ¿no? Bueno, al menos a mí mi mamá me decía, allá hay bichos, pero no sabía qué bichos, ¿no? Entonces, compartir esta información y tratar de educar. Yo creo que la educación es crucial, educar a la población. ¿Sabes qué? Estos bichos se llaman bacterias, ¿no? Y como les dije, las bacterias se comunican entre ellas. Las bacterias pueden volverse fuertes, ¿no? Las bacterias hay que tener cuidado. Entonces, tal vez tratando de usar un lenguaje más simple, pero educar a la población y también educarlos en esto del abuso de los antibióticos, ¿no? Tratar de preservarlos, porque estoy segura que va a llegar una época, esperemos que no, pero que va a llegar una época en la que los antibióticos ya no funcionen. Se dice que es la era post-antibiótica, ¿no? En el que tendremos que seguir investigando y descubriendo nuevos antibióticos. Esto también es muy importante, la investigación en estos nuevos recursos y acelerar la investigación en estos nuevos recursos porque ya estamos en ese momento, ¿no? Ya como tú mencionaste, ya tuviste una bacteria resistente, lo viviste, y cuántas bacterias resistentes no vemos ya día a día, ¿no? Entonces yo creo que la educación es clave y crucial, pero también el incentivar esto, ¿no? Incentivar el estudio, la investigación y el desarrollo de nuevas alternativas para los antibióticos. Gracias, Mabel. Eh, Ujú. Doctora Mabel, a ver, Sí, bueno, tocaste muchos aspectos muy interesantes. De hecho, justamente hoy estábamos en clase y mencionamos el tema de la resistencia antimicrobiana. En nuestra clase de bienestar animal, estábamos trabajando con bienestar animal, fíjate la importancia del tema de la resistencia antimicrobiana también acá. Y conversábamos un poco y decían que en unos cuantos años, tú lo trajiste acá,
ese será uno de los problemas y tal vez la causa de muchas de la mortalidad. Se me fue el volumen, entonces no sé si tú lo mencionaste, pero el hecho que a partir de 2050 probablemente muchas personas van a morir por justamente esta causa, más que por incluso el cambio climático. Y me pareció muy interesante el hecho que tú hiciste esa relación y esa conexión entre estos dos factores que son tan importantes, porque muchas veces los vemos disgregados. Tú lo que hiciste fue articularlos, entrelazarlos y de alguna manera plantear un factor, no sé si diría aditivo o potenciador entre los dos factores para que cada vez la situación sea más compleja, ¿cierto? En ese marco que te estoy planteando todo esto, pues la doctora Natalia te preguntó a ti, bueno, ¿qué podemos hacer los de la sociedad civil? Tú hablaste un poquito sobre qué podíamos hacer en general, pero pues los médicos veterinarios tenemos ahí también un papel muy importante, ¿cierto? Nosotros empleamos los antibióticos con mucha frecuencia, incluso un poco más, no sé si sería muy duro decir más irresponsable o más bien con otros propósitos que de pronto no se utilizan en la salud humana. ¿Qué deberíamos hacer entonces los médicos humanos, los médicos veterinarios? ¿Cuál sería tu recomendación? Clarísimo queda la parte de educación y creo que hay muchas cosas que son transversales, pero ¿tú qué dirías o qué nos aconsejarías o cuál sería tu mensaje para nosotros los médicos veterinarios? Claro, muchas gracias, Victoria. Sí, definitivamente, y no nada más en la veterinaria, pasa en la medicina humana. También se usan muchos de manera irresponsable. Yo hay veces que veo recetas, ¿no? Que digo, es increíble cómo se dan antibióticos de amplio espectro para, bueno, no sé, una infección bacteriana en la piel, no un granito en la piel, ¿no? Y les estás dando un antibiótico de amplio espectro a ese paciente, ¿no? A esa persona. Entonces, yo creo que lo más importante, y hablando ya en términos más clínicos, tal vez, yo sé que en la medicina veterinaria los antibióticos se ocupan mucho para que los animales estén sanos, ¿no? Entonces, es para prevenir de manera profiláctica, ¿no? Para prevenir infecciones. Entonces, tratar de ver eso, ¿no? Tratar de, como tú decías, la salud y el bienestar animal. ¿Qué implica eso? No nada más el bienestar por darle un antibiótico, pero ¿qué implica en el bienestar animal, no? Yo te puedo hablar de los humanos, ¿no? El ejercicio, ¿no? Una adecuada nutrición, una adecuada salud mental, ¿no? Porque somos entes biopsicosociales, ¿no? Digo, pero somos entes, perdón, biopsicosociales. Pero en los animales que se utilizan, ¿no? La verdad es que no lo sé, pero supongamos, ¿no? Un perrito, que es lo que más se me viene a la mente, ¿no? Que tiene que hacer su ejercicio, su alimentación debe ser adecuada, debe no estar sometido a estrés, ¿no? Debe tener un ambiente donde esté saludable para prevenir, ¿no? Tal vez en los perritos casi no sean antibióticos, sino es que están enfermos, pero por ejemplo en el ganado vacuno, ¿no? O en los pollitos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que tener para estar saludables? Esa es una. Y la otra también es este uso de antibióticos para, o sea, aparte de para prevenir enfermedades, tratar enfermedades. Muchas veces los antibióticos de amplio espectro se dan indiscriminadamente también en la medicina veterinaria, pero supongo que también hay test de susceptibilidad. Y esto es algo que nosotros como médicos lo estamos viendo más ahora. Antes es como, ok, traigo esta infección, ok, dale el antibiótico más fuerte, no sé, no le voy a hacer ningún test de susceptibilidad. Pero ahora tenemos que hacer el test. Ese es mandatorio, no todavía, ojalá fuera una ley, pero es mandatorio hacer un test, porque yo todavía sigo viendo pacientes que por ejemplo, candidiasis, les dan un antifúngico que es hasta para Cryptococcus neoformas, que provoca una infección mortal en el cerebro, ¿no? Entonces dices, ¿qué onda, no? ¿Por qué le das un antibiótico tan fuerte? Entonces yo creo que como ya en el aspecto más clínico, estos test de susceptibilidad son muy importantes. Yo sé que a veces tardan días, pero si es un paciente que puede ser testeado, aplíquenlo. Yo sé que a veces es debido a muerte y hay que seleccionar el antibiótico y darlo, pero hay casos en los que no es así, en los que sí se puede esperar un tiempo este test de susceptibilidad, tratar los síntomas en el momento y después, ya teniendo un resultado factible, ver qué antibiótico es el adecuado para ese paciente. Gracias, Mabel, por lo que dices. Pues estoy complementando para algunas preguntas que han surgido en el chat sobre cuáles son las industrias que más desde la veterinaria, desde el sector agropecuario, tienen este problema. La página de la OIE, que ahora es OMSA,
Organización Mundial de Sanidad Animal tiene una cantidad de recursos para educar a la gente y que nosotros como veterinarios podemos utilizar. Sé que la industria del avícola y la industria porcícola utilizaba, o esperemos, sí, utilizaba antibióticos como promotores de crecimiento Ujú, para que justamente no se no se afectara, digamos, esa producción, porque cuando se enferma uno, se enferman miles, ¿no? Entonces, ujú. daban estos antibióticos en los alimentos y pues generaba todas estas cosas que tú nos has hablado hoy. Entonces, ha habido, de hecho, hay una semana de educación frente a la resistencia antimicrobiana que es en noviembre, de, ya Sí. todos los años. Y toda esa semana se hacen webinars, se hace campaña, están todos invitados a que sigan algo de lo que tú hablaste, que es la alianza cuadripartita, que como tú bien lo notaste, también el ambiente está afectado con resistencia. El suelo y el agua es algo que no podemos olvidar que también ahí están esas bacterias que generan resistencia. Entonces, el PNUMA, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, se integró a la alianza cuadripartita, pues que ahora son cuadripartita, antes eran la tripartita, para hacer énfasis en que esta y muchas otras dificultades o problemáticas que tenemos, también necesitamos reconocer el medio ambiente como parte de la solución y que tenemos que trabajar con los temas ambientales, que es algo que siempre está como de lado, ¿no? Entonces, es como para eso, para que nos entrenemos, el llamado que tú nos haces a conocer más del tema para comunicarlo mejor es muy clave. Les puse también la página de One Health Lessons. Una de las cosas que soñamos con Mabel, por si aquí hay alguien interesado, es traer el programa de One Health Lessons en Colombia y en otros países de América Latina, es decir, que mucha gente se pueda formar como facilitadora de las lecciones para que podamos enseñarles eso a los niños en los colegios, en los barrios, en los pueblitos. Yo sueño con que es posible hacerlo y pues queremos crear como ese grupito de gente que quiera enseñar una salud desde la base. Y pues tenemos a la maestra aquí que es Mabel. Entonces pues es como ese llamado a que si están interesados en hacer este tipo de grupo para que podamos traer a Mabel o generar ¿cómo se diría? Esa capacitación que tú nos puedas hacer, podamos difundir o sea, formarnos como facilitadores y que podamos llevarlo a los niños. Ahí, em, Sí, sí, gracias Natalia, y yo creo que sería fabuloso poder participar con ustedes y también que ustedes puedan ver estas lecciones, ¿no? Que de verdad son de mucha ayuda, ¿no? Para los niños y la manera en que las brindamos también debe de ser como muy didáctica, muy complementaria. Pero sí, claro, yo estoy abierta a participar. Solamente quiero ver esta pregunta del chat que me llamó mucho la atención. Dice, últimamente tanto médicos humanos como médicos veterinarios han disminuido la profundización del examen físico y clínico y recetan antibióticos sin tener clara la patología. ¿Cómo se podría mitigar este problema? Yo creo que en espacios como este, yo creo que habiendo más espacios como estos en donde médicos, no solo como decías tú en tu pregunta, veterinarios y, bueno, Dana, veterinarios y humanos puedan compartir estos espacios de por qué la resistencia antimicrobiana es importante. Como les mencioné, a mí nunca me mencionaron esto en mi escuela de medicina, yo no tenía idea que existía. O sea, a mí nada más me dijeron, tú tienes que recetar tal antibiótico para tal enfermedad, pero nunca me dijeron que una bacteria podía mutar. Nunca me dijeron que las infecciones zoonóticas, que también saltan de animales humanos, lo lees en tu libro de patología y se te olvida que eso viene de un animal, ¿no? Es como, ah, sí, la salmonela viene de un animal, ah, no sé, no me importa, yo solo trato al paciente, ¿no? Entonces, es esto, ¿no? Tratar de a lo mejor insertar en la currícula, yo creo que eso podría ser muy beneficioso, una currícula en una salud o una currícula en infecciones zoonóticas, ¿no? Y cómo crear estos espacios de diálogo donde tanto médicos veterinarios y humanos estén juntos discutiendo casos, ¿no? Discutiendo, también en esta organización hacen este diálogo que se llama One Medicine, en donde una medicina, en donde discuten un paciente, ¿no? Y no se sabe la identidad del paciente hasta el final. Y entonces una vez me tocó entrar a uno que era, creo que era fiebre del Nilo,
el caso y yo pensaba que era una niña. Siempre dije, esta es una paciente humana, ¿no? Y al final era una cachorra, ¿no? Una cachorra de un perrito. Entonces yo me quedé como, wow, no sabía que compartíamos tantas cosas, ¿no? Hasta las dosis del medicamento eran muy similares, ¿no? Entonces, este tipo de espacios yo creo que pueden ser muy beneficiosos. Y por aquí abajo también, opino que también hace parte de este gran problema de la RAM, la desinformación que pueden generar en redes sociales. He encontrado varias publicaciones donde sugieren ciertos tratamientos sin evidencia, tal signo de su mascota evitando la intervención de un experto. De igual es común en fincas aplicar antibiótico como antídoto para todo, ¿no? ¿Cómo cree que sería una forma de aprendizaje que llegue a aquellos productores que no hacen parte de la gran industria de producción animal, sino que es un pequeño productor y no es tomado en cuenta en las capacitaciones que hacen comúnmente? Justo lo que les decía, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar a esa señora, ¿no? Que no tiene computadora, no tiene nada y que pues tiene sus pollos en el patio de su casa, ¿no? Que no sabe cómo tratarlos, no sabe qué darles de comer, ¿no? Yo creo que es por esto que necesitamos capacitarnos, entrenarnos e ir a la comunidad, como decía Natalia, a través de estas lecciones de una salud. Digo, yo mencioné que eran para niños, pero pueden ser para todas las edades y no nada más con las lecciones de una salud, o sea, simplemente nosotros, aunque no tengamos tanto el conocimiento de las lecciones, nosotros mismos, ¿no? Tener esa tarea, ir a la comunidad. La verdad es que yo desde que estudiaba medicina nunca me gustó ser una médico de escritorio. A mí yo siempre estuve yendo a las comunidades, ¿no? Y tratar de, yo educaba sobre salud reproductiva y sexual y me encantaba ir con las mujeres de las comunidades indígenas aquí en México a hablar de salud reproductiva, a hablar de métodos anticonceptivos. A veces México es muy machista, ¿no? Entonces había los esposos, ¿no? Los maridos me veían así como, oye, ¿cómo le dices esto a mi esposa, no? ¿Qué te pasa? Y no, a mí me encantaba, ¿no? Salir y hablar con ellos, porque ¿quién les iba a dar esa información? No habría otra persona que lo hiciera, ¿no? Entonces nosotros tomar ese estandarte de información. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no veo. Eh, Sí, Mabel, de pronto, pues porque hemos como abordado en esta cadena, en este mundo de interacción entre las diferentes integrantes, tú mencionaste algo sobre políticas, de pronto, no sé si podemos profundizar un poquito en eso, ¿qué podríamos hacer desde la formulación de políticas, no sé, sistemas de salud? ¿Cómo podríamos intervenir un poco en esta escala, a este nivel? Ok, pues es un tema complicado. La verdad es que, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer mi máster en Inglaterra, en Reino Unido. Y las políticas públicas ahí son muy estrictas, y sobre todo en regulación de antibióticos y de prescripción de medicamentos. Entonces, tú de verdad tienes que tener una infección bacteriana comprobada con cultivo y con todo para que te prescriban un antibiótico, ¿no? Pero ¿cómo es que estos países llegaron a esa normativa, ¿no? ¿Desde dónde empezó todo esto? Y al menos en mi país es muy complicado porque sí existen literatura gris sobre el asunto, si existe la política pública del adecuado uso de antibióticos, la regulación en las recetas, pero ¿qué pasa en el mercado negro, no? También como experiencia personal, un día caminando por la Ciudad de México, vi que vendían ciprofloxacina, ¿no? Así suelta. Un señor tirado en el piso, ¿no? Con su stand, su stand de que vendía otras cosas como ropa usada y cosas así, pero también vendía ciprofloxacino, ¿no? Entonces, de verdad, yo dije, bueno, ¿y quién está regulando esto? Yo siento que debemos de tener organizaciones reguladoras en donde se fijen en esta problemática, no nada más, como decía, de los altos mandos, ¿no? Pero ¿qué está pasando en la comunidad? Políticas públicas en el adecuado uso de antibióticos y en el adecuado también... Ay, creo que ya se acabó. No, aquí estamos, aquí estamos. Ah, perdón, que pensé que ya se había acabado. Pues Sí, sí, yo también vi algo raro. sí pasa algo raro. En el adecuado uso de antibióticos, pero también en el adecuado, eh, cuando se excretan los antibióticos, perdón, el adecuado manejo de residuos, ¿no? Porque como les decía, un antibiótico puede estar en el ambiente, ya sea por excreta de orina o excreta por heces fecales, hasta 36 horas. Este es ciprofloxacino, ¿no? Pero hay otros que pueden estar por más tiempo. Entonces, esto también es importante, la regulación de cómo se están desechando estos antibióticos, que también una cifra por ahí interesante que vi es que ahora con COVID-19
las plantas de tratamiento ya tienen más residuos de antibióticos, ¿no? Porque como hubo tanto abuso de antibiótico ahora, eh, están inundadas con desechos de antibióticos. También me haces pensar algo, Mabel, sobre una iniciativa que se llama así, se llaman articulaciones público-privadas. Es algo que está muy de moda, de hecho hay posgrados en el tema, en donde buscan que tanto el sector público como los ministerios, quienes están encargados de la vigilancia epidemiológica, se alíen con entidades privadas, ¿sí? Y entidades privadas que dan esa plata, ¿no? Que dan ese recurso para hacer viable la vigilancia, porque muchas veces esto es costoso implementarlo. Y tenía que compartir el ejemplo en Colombia de la industria porcícola, especialmente por Colombia, que es la Asociación Colombiana de Porcicultores, ha generado una alianza con el sector privado en donde es una plataforma que subsidia el diagnóstico para los productores. Es decir, un productor tiene sus cerditos y antes no tenía el dinero para mandar a hacer la prueba de laboratorio para saber de qué se estaba enfermando su cerdo. Ya con esta alianza público-privada, ese productor tiene un subsidio para que ese subsidio le sirve para pagar ese diagnóstico y el antibiograma que tú nos decías, para saber si son resistentes o no a determinada bacteria y ya pueda aplicar su antibiótico con más certeza de que sí está cumpliendo, de que está controlando el problema. Pero muchas veces el hecho no es solamente la falta de conocimiento, sino la falta de recursos en nuestros productores, porque dicen, me voy a gastar todo este dinero poniendo este antibiótico o haciendo estas pruebas para saber qué antibiótico es, yo mejor pongo un cóctel de antibióticos que me resuelve sí o sí, y pues nadie me va a decir nada porque no estamos haciendo vigilancia del tema, pues de la problemática. Entonces, creo que otra parte muy, muy importante para implementar lo que dices de una salud es esas alianzas del donante, el que tiene el dinero y el que tiene el problema, ¿sí? Entonces, Sí. es algo positivo que hemos visto. Definitivamente es también como lo que comentaba desde el principio, es un tema muy complejo que tiene que verse de distintas caras, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? El aspecto económico también es muy importante. Como tú dices, tal vez hay productores que dicen, no, yo para qué, ¿no? Mejor antibióticos para todos, yo necesito ganar dinero, ¿no? Yo necesito comer en mi casa hoy con mi familia, ¿no? Entonces esta es la única manera de hacerlo. Entonces también Y, esos incentivos son importantes. exacto, y también nos dice Débora en el chat, dice, publicar el conocimiento dirigido a los hacedores de política también es muy importante para informar decisiones. Entonces, claro, es el lenguaje en el que comuniquemos, no solo es para niños, sino para los formuladores de políticas. Sara García nos dice, es interesante ver cómo la salud pública está no solo pensando en la enfermedad, cómo vencerla, sino en una visión más orgánica y más holística. Así Bien. es. Es lo que intentamos hacer desde nuestras propias aristas, ¿no? Tratar de ser salubristas también y poder, pues, taclear cada punto. Y algo que dijo Débora muy importante es también cómo transmitimos este conocimiento, ¿no? Porque a veces, si vamos con una persona, no sé, supongamos alguien de la política que tiene que tomar una decisión sobre alguna ley, muchas veces si le llego con toda esta información y mi presentación de media hora o 40 minutos, no sé cuánto tiempo me lleve, pues me va a decir, sabes que no tengo tiempo, adiós, ¿no? Pero como en poco tiempo vamos a transmitir esta información que es tan importante. Entonces también debemos de devolvernos estos como vasijas de información también. No nada más estar aquí como en la academia 100%, pero también tratar de transformar la información, ¿no? De alguna manera. Muy bien, eso me hace pensar un ejercicio interactivo aquí, que los participantes hagan un hashtag aquí en Claro. el chat. Sí, sí, sí. Propongan hashtags para prevenir la RAM. A ver si realmente cumplimos el objetivo del diálogo, deben de haber muchos hashtags buenísimos Sí, que sí, puedan. sí. Mientras ellos producen sus hashtags de prevención, doctora Victoria, ¿quieres comentar algo, preguntar algo? Y ya vamos a ir cerrando nuestro espacio. No, yo justamente iba a decir eso, que creo que era como momento de ir cerrando, pero me parece muy interesante el ejercicio. Demos unos minutos
para que nuestros participantes, que creo que hay varios aquí, inventen y escriban y nos compartan unos hashtags interesantes para que además no solamente los dejemos aquí, sino utilicemos Twitter o Facebook y compartamos esta charla. Si ustedes quieren, también tomen una foto de la charla y comparten en sus redes sociales que han estado con nosotros, que nos han acompañado y algo de lo que hayan aprendido, algún comentario, alguna, no sé, una lección aprendida de este encuentro con el hashtag que ustedes mismos están inventando. Ay, qué lindo que hagamos eso. Sí, Sí, además que salgan las redes del observatorio. Nosotros ajá, organizamos estos diálogos con el Observatorio Colombiano de Salud y Bienestar Animal. Alejandro Oviedo se lanzó a hacer su hashtag One Health, One World. Muy Muy bien. bien. One ¿Alguien Health, One más? World. Alejandro, vale la pena decir que ha estado muy activo en esta charla. Sí, Sí. sí, 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 son estudiantes del viernes con Ana Sofía. Han estado desde los principios de los diálogos. No sé si Ana Sofía o alguno más quiere hacer un hashtag para ir cerrando, porque si hay algo que nos hace falta es como popularizar y ser influencer, Ujú, ¿no? De todos estos ujú. temas de salud Claro. pública, porque hay mucha gente sin conocimiento divulgando cosas. Claro, como lo comentaron aquí, ¿no? En redes sociales hay tantas cosas que se publican que muchas veces la población se confunde, ¿no? La gente se confunde. Entonces, qué mejor que nosotros compartamos esto, ¿no? Y también les quería, si tienen LinkedIn, bueno, LinkedIn en inglés, LinkedIn. pueden conectar conmigo, los invito, por ahí les compartí en mi presentación, me va a gustar mucho poder platicar con ustedes. La verdad es que yo todavía ciertos términos de la medicina veterinaria no los manejo muy bien porque, bueno, soy más como de los humanos, pero me encanta platicar con los veterinarios y tener como también insight, ¿no? De sus ideas, de cómo funciona esto de la industria agrícola, avícola y todo esto. Entonces, por ejemplo, esto de los cerditos, ¿no? También yo no tenía ni idea, ¿no? Ahora que estoy aprendiendo un poco más, entonces me gustaría mucho poder por ahí platicar con Ujú. ustedes y Gracias. pues sigan con sus hashtags. Tenemos ahí a Ana que dice crecer es ser One Health. ¿Entendí? Crecer, no, crecer es ser, sí, One Health. Crecer es ser Tratamientos One para hoy y para mañana. Health. Hashtag Y para mañana. Muy sí. bien, Débora. Bueno, con esto me voy muy contenta. Yo creo que también, Victoria, ya está tarde para ti. Gracias por este No, tiempo. En México, España, Colombia, estamos en esta charla. Y Débora, que está en Canadá. Wow. Sé que está, pues, Bogotá, varios estudiantes, así que gracias por su asistencia en este diálogo. Nos veremos el 18 de octubre para hablar con Arlex Angarita, es psicólogo, agroecólogo, y sobre cómo la agroecología puede aportar a una salud. Muchísimas ujú. gracias a todos, que descansen y uso Nos veremos responsable de otra vez. antibióticos. Dime, dime. Nos encontraremos pronto. Exacto. Muchas Gracias. gracias. Hasta Chao, Hasta luego. Mabel. luego. Que te Bye. Doctora vaya Débora, bien. muchas gracias. Gracias, Mabel. Chao. Bueno, me échale ti. Doctora Mabel, muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Saludos.